Futuro, les recordamos que puede plantear sus preguntas y comentarios a través del hashtag EmprendeEcuador. Esta noche hablamos con nuestros invitados sobre el proyecto de ley de crecimiento económico. El texto tiene 404 artículos, 8 disposiciones generales, 25 disposiciones transitorias y también 4 derogatorias. Incluye reformas tributarias y reformas al Código Monetario y al de Finanzas Públicas, los 3 ejes estructurales que según el gobierno deben ser corregidos. En el contexto de las metas planteadas, consultamos también con nuestros invitados si decisiones como eliminar el anticipo del impuesto a la renta, simplificar los trámites tributarios del sector agropecuario, eliminar o reducir aranceles para el agro, la construcción y otras industrias, crear incentivos para medianas y pequeñas empresas o brindar créditos para vivienda a tasas de interés del 4.9%, podrá realmente destrabar el estancamiento económico en el cual el país se encuentra desde hace ya algunos años atrás. Continuamos con nuestros invitados en nuestro panel en Ecuador al Futuro. Fabricio. Gracias, Sofía. 21:30 y precisamente sobre estos aspectos que tú has mencionado, es importante que el representante del Servicio de Rentas Internas nos pueda permitir entender si finalmente estas propuestas que se están proponiendo en la reforma tributaria buscan destrabar ese estancamiento en el sector, sobre todo de los emprendedores. Andrés Ordóñez, entre las propuestas que se plantean en el documento se fija, por ejemplo, la declaración del IVA e ICE semestral y 5.000 agentes de retención, reducirlos de 105.000 a 5.000 agentes de retención, además de crear un régimen tributario único. ¿En qué consisten estas 3 propuestas que también se plantean? Sí, efectivamente, como bien lo indicaba Carlos, como lo indicaba Montserrat, es un tema estructural, ¿no? Que hay que irlo viendo y lo importante es que hemos dado el primer paso. Tiene muchos temas esta reforma que se está planteando, que como bien indicaban, es la oportunidad de que la Asamblea lo analice como un contexto, no como un tema político, sino que considero que se ha tomado una decisión importante, valiente, para mantener una economía sustentable, para que no sea un microemprendimiento para poder tener el pan mañana, sino que sea esta independencia que nosotros necesitamos, fortaleciendo el mercado de valores, atrayendo inversión, dándole seguridad y que el sistema tributario sea simple. Muchas veces uno de los factores para que vengan a invertir acá es el tema tributario. Entonces dicen, si yo voy a invertir allá, voy a tener, por ejemplo, la carga de ser un agente de retención. Ser un agente de retención desgasta al contribuyente, algunas veces a la administración, porque hay que controlar a muchísimos agentes de retención y que es una carga innecesaria, ¿no? Que solamente sean agentes de retención aquellas personas previamente calificadas del SRI. Como bien indicaba Fabricio, la propuesta es de 105.000 agentes de retención bajar a 5.000. ¿Quiénes son los agentes de retención para que la ciudadanía tenga más claro el tema? De manera general, los agentes de retención son las sociedades, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Ejemplo, Montserrat crea esta empresa, ¿no? Con algún socio en un emprendimiento. Y de entrada ya tengo el IVA mensual, tengo la calidad de agente de retención y estoy obligado a llevar contabilidad. Entonces recién estoy emprendiendo y tenía este peso, esta carga. Entonces exacto, entonces es lo que se pretende corregir, ¿no? De que estos emprendimientos de microempresas o emprendedores empiecen con este alivio. Y precisamente va esto de que usted indicaba, Fabricio, del tema de la declaración del IVA de manera semestral. Actualmente es mensual. Actualmente es mensual, pero en este régimen simplificado que se está poniendo para las microempresas y para los emprendedores va a ser la declaración del IVA semestral. Con eso es un alivio para que, como Montserrat decía, yo dedicarme a vender. A trabajar. Exactamente. A producir y trabajar y entonces, en estos 5 años, la administración tributaria les puede ir dando capacitaciones de cómo es el régimen general, en qué consiste el impuesto a la renta, cuáles son mis obligaciones para que cuando yo llegue el 6º año que paso al régimen general, le tenga la película clarísima, ¿no? Y pueda cumplir con mis obligaciones oportunamente. Gracias, Andrés. Carlos Romero, en la pausa estábamos hablando sobre estas experiencias también que se lograron contar desde el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que también tiene una rama que se dedica sobre todo a investigar cómo se puede dar o generar un mejor ambiente en el desarrollo de los emprendimientos. ¿Qué se debería tomar en cuenta para el caso de Ecuador, experiencias internacionales como esa? Retomo lo que dije rápidamente en la ronda anterior.
Por favor. Aquí tenemos que generar divisas, atraer divisas al país para poder sostener la dolarización, que es lo que nos ha permitido tener un nivel de vida aceptable en los últimos años, del 2000 para acá, en los últimos 20 años. Y ya veíamos que no puede ser con deuda, hay que atraer la inversión extranjera, que por el momento no quieren ni oír. La gente que tiene dinero para invertir en negocios de este momento, oye Ecuador, y es peor que si le dijeran el infierno. Entonces, lo que nosotros debemos hacer como gobierno principalmente es generar confianza, generar seguridad jurídica y dar condiciones, incentivos tributarios para que estos inversionistas vengan. Y también para a los inversionistas nacionales que regresen el capital. Aquí es un secreto a voces que todos los inversionistas potenciales en el Ecuador, los locales, tratan más bien de sacar su dinero hacia el exterior. Todo el mundo sabemos, pero callamos, es un secreto a voces. Otra de las fórmulas es el emprendimiento. Entonces, con el MIT, un grupo de instituciones de gobierno, privadas y académicas, hemos estado trabajando en los últimos 2 años para enterarnos y tratar de traer al país una metodología que ha permitido impulsar emprendimientos en Estados Unidos, convirtiéndoles de empresas como la de Montserrat en grandes corporaciones que en 4 o 5 años están generando ingresos sobre los $100 millones. Bueno, eso es lo que queremos traer al país y eso demandamos que el gobierno apoye ese tipo de iniciativas para hacer las cosas de manera seria, coherente y que den réditos a largo plazo. Gracias, señor Romero. Quisiéramos que más adelante nos explique detalles en qué consiste ese modelo que surge del diseño del MIT, de distintos investigadores, académicos y demás que plantean esta propuesta, este modelo para poder generar un mayor desarrollo en cuanto a los emprendimientos. Montserrat Santillán, sí. ¿Qué es lo necesario y lo urgente que se debe tener en cuenta para poder estimular ese fortalecimiento de los emprendedores? Bueno, para nosotros capacitación para poder escoger exactamente si el producto va a ser innovador, porque si a veces nos falta innovación en el producto. A veces vemos que el vecino le va bien con producto, no le copio, pero a veces, o sea, no solamente es copiar, sino tenemos que mejorar, proponer. Tenemos productos maravillosos, con hierbas, tenemos cosméticos, tenemos en varias categorías. Entonces, lo urgente, primero, capacitación. Segundo, planes de financiamiento, pero financiamientos reales. Yo sé que hay Capital Semilla, que tenemos el BAN, que tenemos el ACFN, pero que no sean tan complicados para nosotros poder acceder al crédito. El tema de estar en la central de riesgos. Hay a veces que no depende de uno, como te contaba, la situación hasta marital, de que la otra persona tiene que está en la central, es complicado. Entonces nosotros necesitamos primero capacitación, financiamiento. Necesitamos que también nos ayuden en el tema de patentes, de registro, del tema del SRI. Por ejemplo, personalmente, yo pago una patente más de $400 por ser empresa y por ser fábrica. Pero si yo fuese una empresa comercial no pagaría más de $50, más o menos el rango es muy diferente. Así como nos categorizan el tema del IEPI para poder pagar 50% el costo, asimismo que nos existen todos los entes gubernamentales categorización por emprendimiento. Puede ser como por el tema de facturación, porque eso no podemos nosotros desviarnos. Entonces, asimismo, en todos los entes del gobierno que nosotros tenemos que acceder para poder cumplir los requisitos de nuestros productos. En mi caso son registros sanitarios, en otro tema puede ser textiles, pueden ser de artesanías, pero sí necesitamos un mismo valor. Entonces, si podemos categorizar sería espectacular. Tener espacios propios. Hay inmobiliar que tiene espacios ociosos que nosotros podríamos darle producción, tener nuestras propias tiendas, ir al mercado directamente sin tener esos declives, no ver marcas blancas, que nuestras marcas estén directamente en las tiendas, que no sean marcas por tal agencia comercial, por tal autoservicio, sino sean nuestro propio producto, porque el momento que hacemos marcas blancas nosotros no estamos posicionando y el emprendimiento se queda en el aire también. Ok, quisiera que también este tema de las marcas blancas pueda ser aclarado y explicado de mejor forma en la siguiente ronda de participación. Andrés Ordóñez, otra de las propuestas que están incluidas en este documento de reformas que fue entregado a la Asamblea Nacional, plantea eliminar
o reducir los aranceles en materias primas y bienes de capital. Ese es uno de los elementos que se está planteando, y también la disminución del impuesto de salida de divisas de 5% a 2.5% para los pagos de importación en materias primas. ¿En qué medida también esto fortalece al sector? Sí, efectivamente. Carlos ha tocado algo importantísimo, que es que los recursos regresen a la patria, la repatriación de capitales. Ajá. Que esta norma tiene esto, ¿no? Tiene este incentivo. Recordemos que las medidas no se vienen tomando desde marzo, desde abril, sino que el gobierno nacional ha venido trabajando. Un paso importantísimo para llegar a esta repatriación de capitales, para ver a dónde se está yendo la riqueza, quién efectivamente tiene la riqueza en el Ecuador. Un paso importantísimo que hemos dado como Estado ecuatoriano es el Foro Global. Con Foro Global ya podemos tener información directamente de muchos países, entonces con eso vamos a poder hacer esto. Hay un plan que está establecido en la norma para el tema de repatriación de capitales, con algunos beneficios para los que lo hagan de manera pronta, ¿no? Entonces sí se está contemplando eso para que el dinero se quede aquí y generar este circulante, generar la confianza para que haya un mercado de valores que sea atractivo para la inversión. Todo eso es lo que se está poniendo de manera global en esta ley. Por eso mismo el ministro de Finanzas, de manera muy acertada, decía que tenemos que ver esta reforma como una película, ¿no? No solamente una parte, sino de una manera global. Concretamente, en lo que me preguntaba Fabricio, sí, efectivamente se está proponiendo la disminución de la tarifa del impuesto a la salida de divisas, que era del 5% al 2.5%. Muchas personas lo que han dicho es que esto va a fomentar que la gente saque el dinero, que saque la divisa. ¿No sería así? No, es importante aclarar que esta disminución en la tarifa está enfocado para cuando yo voy a comprar materia prima o insumos de capital o tecnología. Sí, eso es espectacular, la verdad. Eso exactamente. Es muy claro, ¿Por ¿no? qué? Porque ya no voy a tener esta carga de que tengo el 5% que pagar para poder traer eso. O venta online, ¿no? Exactamente. También entrar a una tienda online. Claro, entonces como es un insumo, es una materia prima, es un beneficio que le estamos dando para ser mucho más competitivos. Lo que indicaba Carlos, tenemos industria primaria, pero puede ser que trayendo esta materia prima ya hagamos valor agregado y podamos exportar, que seamos mucho más competitivos y atractivos, porque potencial hay enormemente el Ecuador, y esta ley es lo que pretende hacer, ¿no? Gracias, Andrés Ordóñez. Carlos Romero, ¿en qué consiste o cuáles son las recomendaciones que están contempladas dentro de este modelo para el desarrollo del emprendimiento que fue diseñado en el MIT? Básicamente, ahí estamos alrededor de 90 países con sus grupos de representación, y lo que nos dice esta metodología es que como país debemos buscar una ventaja competitiva que sea de clase mundial. Ajá. ¿Cuál es la ventaja competitiva del Ecuador que podemos explotar y llevarla a cualquier rincón del mundo? Es nuestro medio ambiente, porque este país se dice que es un país pobre, y nosotros no somos pobres para nada. Somos de los mejores exportadores de flores, de los más grandes exportadores de camarón, de los más grandes exportadores de banano, de atún. Tenemos un medio ambiente espectacular. Este es un país rico realmente. Lo que no estamos es administrando adecuadamente esos recursos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Mirar hacia el ecosistema pródigo que Dios nos ha regalado al Ecuador y explotarlo con tecnología, dándole mayor valor agregado y saliendo a mercados internacionales. Uno de los productos que podríamos trabajar en ese sentido es el banano, otros son las flores, otros el camarón, el cacao fino de aroma que no se da en otras partes, Así es. El café inclusive, que es tan bueno como el café colombiano, e inclusive en ciertas zonas mejor, porque el café más apreciado es el café de altura, y el Ecuador tiene ese tipo de café. El chocolate, dándole valor agregado al cacao fino de aroma, el chocolate que en Europa se vende como uno de los mejores chocolates, solamente en Alemania, por ejemplo, si usted ve que es un chocolate hecho con cacao ecuatoriano, vale el doble que un chocolate común y corriente. Increíble. Ahí hay un potencial por usted aprovechar. ve un camarón ecuatoriano en cualquier parte del mundo y automáticamente sabe que es más caro porque es un camarón de calidad. Entonces, si a esos recursos naturales le volcamos la tecnología, buscamos generar con valor agregado innovación, el Ecuador tiene un potencial altísimo. Lo que necesitamos es que estas leyes realmente sean de crecimiento económico. Vemos que hay varias cosas importantes que tiene la ley, pero no le vemos como realmente una ley de crecimiento económico. Debería formarse
y esta es una recomendación para el gobierno, que se eleve el nivel. Hay muchos foros económicos con gente con experiencia, con conocimiento, con un nivel académico muy alto, que debería habérseles convocado y socializar de mejor manera la propuesta del gobierno para que sea analizada y se encuentre que se pueda tener viabilidad, pero con una ley de beneficio para todos, que sea un ganar-ganar, porque aquí en vez de hacer un círculo virtuoso, estamos haciendo un círculo vicioso. Todo el mundo se queja que le están afectando y ninguna propuesta como las que son coherentes para el país pueden implementarse. Gracias, Carlos Romero. Montserrat Santillán. Con Andrés Ordóñez se mencionaba el tema de la reducción y la eliminación de aranceles a materias primas y bienes de capital. ¿En qué medida también ese aspecto puede beneficiar a los emprendimientos? Claro, por ejemplo, en el tema de maquinaria, en el tema de materia prima, nosotros ya podríamos mantener el precio o abaratar costos. Eso sí va a ser no solamente un valor agregado, sino que va a ser un plus para nosotros. Para mí me parece espectacular. Lamentablemente, aquí yo no encuentro una base de datos donde yo pudiera comprar mi vitamina E directa o los productos que encuentro. Lo tema de extractos ya lo encontré, pero me toca traer. Lamentablemente no lo compro aquí. Entonces, si hay esa reducción, me parece súper importantísimo y sí nos va a ayudar. En el tema de las salidas de divisas, ¿por qué no nosotros tener una venta online? Porque yo no puedo vender a Colombia. En el mes de agosto me fui para Perú con los perfumes y no me fui de manera directa. O sea, me fui para probar y a la gente le gustó los perfumes de mascotas, porque nosotros manejamos extractos naturales. Y si lo vendemos online, yo puedo enviar, si de aquí vendo... Tenemos el costo de la tarjeta de crédito, que también es otro tema que como emprendimiento es difícil. Y encima más el costo de la salida de divisas, mi producto se va a encarecer. Entonces sí podemos, como decía, no solo servicios, sino simplemente, ¿por qué no tener nuestra propia página online de productos? Entonces sí va a ser un valor agregado. Por ejemplo, traer maquinaria. ¿Cómo no va a tener una maquinaria importante que a mí me pueda servir para minimizar? Aumento mi producción, aumento mi nivel de venta porque tengo más producto en menos tiempo y menos mano de obra. Entonces sí es importante. Lo que sí, por ejemplo, como emprendimiento es inaccesible llegar a estos procesos, como decía, sin falta de capacitación. Lamentablemente, como te comentaba, no hay aquí un solo punto en donde uno puede encontrar toda la información de todos los entes. Y hacer más burocracia con esta nueva ley, personalmente no le veo necesario. ¿Por qué no robustecer a los que ya existen? Por ejemplo, si estamos con el SRI, ¿por qué no se pueden unir con qué? Con el objetivo de nosotros irnos a un solo punto y tener toda la información. ¿Por qué no tener una base de datos de materia prima de productores ecuatorianos? De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Montserrat, por su participación. Estamos cerrando ya este segundo bloque de Ecuador al Futuro. Importantes observaciones, propuestas y sugerencias también por parte de cada uno de nuestros invitados. 21:47. Vamos con Sofía Montoya. Gracias, Fabricio, y a nuestros invitados que están haciendo planteamientos interesantes para mejorar la productividad de nuestro país, pero se habla de esta ley, de este proyecto. Desde el SRI se plantea que busca facilitar que los emprendedores se dediquen a trabajar y evitar la tramitología. Hay que atraer divisas e inversión extranjera generando confianza e incentivos, también es otro de los planteamientos, y capacitación para innovar, planes de financiamiento y agilidad de los procesos. Son algunos de los temas que se han mencionado en este momento. El proyecto es amplio, como ya lo hemos comentado, contempla también medidas recaudatorias como el incremento de impuestos a los consumos especiales a gaseosas, energizantes, bebidas azucaradas, fundas plásticas, también planes móviles, así como a cigarrillos electrónicos, bajo la lógica de que se produce en algunos casos daño a la salud con el consumo de estos productos y en otros también el cuidado del medio ambiente. ¿Cuáles son las metas del SRI? ¿Cuál es la opinión de los sectores productivos y la ciudadanía? Lo sabremos al volver de la pausa en Ecuador al Futuro. Antes de la pausa hablábamos de algunas medidas recaudatorias que se contemplan en la Ley de Crecimiento Económico. También se propone como una decisión para la corresponsabilidad del aporte de empresas con ingresos de más de $1 millón en una escala de aportes hasta del 0.2% y la eliminación de las deducciones del impuesto a la renta en gastos personales de quienes tienen ingresos anuales mayores a $100.000, con los cuales se espera recaudar $532 millones en los próximos 3 años. Esta decisión ha causado
la oposición de algunos sectores empresariales y también del líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, quien considera que lo que se cobre a los empresarios se recuperará de los consumidores a través del alza de los precios de sus productos. ¿Qué opinan nuestros invitados sobre esta medida y otras que se establecen en este texto? Continuamos con nuestro panel ya en la parte final. 21:52. Gracias, Sofía. ¿Qué opinan y qué también esperan de estas reformas? Conoceremos de inmediato ya en este tercer y último bloque de Ecuador al Futuro. Pedimos a cada uno de nuestros invitados que en un tiempo no mayor a 2 minutos puedan presentar una posición ya a modo de reflexión y conclusión sobre el tema que hemos tratado. Los incentivos para el emprendimiento a partir de esta propuesta de crecimiento económico que ha sido presentada por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Arrancamos con Montserrat Santillán. Claro que sí. Bueno, en realidad todo lo que es ley sí nos va a ayudar, ¿no? Pero en la ley que se propone yo sí sugiero que no haya más burocracia, que no se crea más entes, sino que sea una ayuda real. Capacitación, financiamiento, espacios propios. Tenemos espacios de inmobiliario, como les comentaba, el municipio, que tal vez con el GAD, que nos den la opción. Si no pueden, pues debe haber un ente, estamos a la orden para servir. Eso es lo que nosotros necesitaríamos, manejar el tema de capacitaciones con los entes gubernamentales que hay aquí, que se haya una sola, un solo espacio gubernamental que se robustezca de toda la información de nosotros, porque al final nosotros estamos proponiendo soluciones. Nosotros lo que deseamos es trabajar, nosotros deseamos crear, son sueños propios que nosotros estamos de alguna manera dando toda nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra capacitación en tratar de cumplir un producto que llega al mercado que no es fácil. Entonces yo lo que sí sugiero es que nos tomen en cuenta y sepan de que nosotros tal vez no tengamos la misma facturación que las pequeñas o las empresas. Nosotros con facturar un margen mínimo, bueno, estamos creciendo, pero tenemos esa visión para después, ¿no? Entonces, el tema de la ley, el tema de lo que es el Código de Trabajo, de que podemos contratar personas por horas, también sí nos puede ayudar. Pero lo que sí se nos complica a nosotros es que no nos pongan más limitantes para los créditos, que nos pongan más burocracias para los pasos en tratar que nosotros podamos continuar con los registros sanitarios o con proponer nuestro producto al mercado. Muy bien, gracias Montserrat Santillán. Carlos Romero. Bueno, yo quisiera hacer 3 recomendaciones. Por favor. Al gobierno que tiene la oportunidad de hacer algo realmente bueno para el país y pasar a la historia, planteando desde este momento una reforma económica que le permita al próximo gobierno hacer cosas importantes para el país. Que eleve el nivel de discusión, como ya dijimos, que aproveche la experiencia y el conocimiento de profesionales en materia económica, que prescinda de la gente que tenga intereses políticos, porque eso no nos lleva a ninguna parte, y que trate de hacer una ley que realmente se convierta en un instrumento para el crecimiento económico del país. A la Asamblea Nacional, que cumplan su rol, porque realmente nos están debiendo mucho la Asamblea Nacional. Hoy le escuchaba al presidente que estaba preocupado de conseguir los 70 votos para que sea aprobada la propuesta del Ejecutivo. Yo creo que en este momento lo que deben preocuparse es de analizar, hacer aportes, mejorar en lo que se pueda mejorar y retirar lo que no deba ir en esa ley. Preocuparse realmente del Estado ecuatoriano. No puede ser posible que en la Asamblea solamente se diluyan en juegos políticos. Y finalmente, la tercera recomendación al ciudadano común y corriente, como los que estamos aquí, que nos preocupemos de leer de manera más profunda esa ley, que hagamos aportes, que no nos opongamos por oponernos, que tengamos a la mano cifras, documentos, sustento para tener una posición y que no nos dejemos llevar por gente, por dirigentes que lo único que han hecho es lucrar y medrar del país y que lamentablemente conducen la voluntad popular a que este país se mantenga estancado por todos los años que hemos visto que estamos de tumbo en el país. Realmente el Ejecutivo tiene un papel importantísimo en este momento, tratar de recuperar recursos para el país, tratar de cobrar la factura de 10 años de desperdicio que hubo aquí en el país y que todos nos unamos, que tengamos generosidad de espíritu para que trabajemos en beneficio del país, que todos rememos en la misma dirección. Este momento todo el mundo está remando
para cualquier lado menos hacia donde debemos ir. Es un llamado a la ciudadanía, a todos quienes hacemos este maravilloso país que es Ecuador, para que podamos hacer cosas en positivo, nos dediquemos a trabajar, a producir y a explotar de manera coherente, obviamente, y con todos los conceptos ambientales que deben tomarse en cuenta, pero que produzcamos en este país. Gracias, Carlos Romero. Cerramos esta última ronda de Ecuador al Futuro con Andrés Ordóñez, director zonal del Servicio de Rentas Internas. Hay otras propuestas adicionales también que están contempladas dentro de esta propuesta que se envió a la Asamblea Nacional, entre ellos, por ejemplo, la eliminación del informe de cumplimiento tributario. Está el plan de pagos extraordinarios para impuestos retenidos y percibidos, la eliminación del límite de deducibilidad de gastos de publicidad, que se elimina prácticamente según la propuesta, e incluso el poder gravar con impuesto a valor agregado a las plataformas digitales. Antes de su cierre, quisiera brevemente que pueda hacer mención sobre esto. Sí, efectivamente, como le veíamos, es un tema global, un tema de que esta reforma, que el sistema tributario obedezca efectivamente a la economía nacional, de que no sea una traba, no sea una carga impositiva y a la medida de lo posible generar una competencia leal. Ajá. Que no porque yo uso una plataforma o estoy fuera del país, tenga un producto más barato que el de Montserrat. Se refiere al IVA a las plataformas digitales. A las plataformas, exactamente, que no es a la actividad como tal, sino a la plataforma. Entonces, yo el día de mañana puedo crear la plataforma desde Colombia que vende esto, pero no estoy pagando el IVA que Montserrat sí lo paga. Entonces, corregir estas distorsiones, que haya igualdad. Se está corrigiendo muchas cosas, como el informe de cumplimiento tributario. Ya tengo un contador, ya tengo la persona que me hace las declaraciones y tengo que contratar a un auditor para que revise si está bien hecho. Esto se elimina de acuerdo a la propuesta. Se está eliminando para que sea un sistema mucho más simplificado. Ajá. Y que estos temas, que son un análisis que la administración haga, no cargarle al contribuyente con estos temas, sino que el SRI cargue con este control que tiene que hacer, ¿no? ¿Plan de pagos extraordinario para impuestos retenidos? Sí, efectivamente, entendiendo que hay un déficit, es un momento complejo, ¿no? Hay muchos microempresarios que no han podido cumplir con sus obligaciones de IVA y retenciones, precisamente por muchas veces de esta distorsión que había. Exactamente, entonces se está creando un plan de pagos, algo similar como lo que tenemos con la facilidad de pago de impuesto a la renta. Entonces es un plan de pagos para que sea la oportunidad para que se ponga al día con la administración y sea voy a entrar al régimen simplificado pero poniéndome al día. Y bueno, y estamos ya cerrando con la eliminación del límite de la deducibilidad en gastos de publicidad también. Sí, efectivamente, también era... Brevemente, por favor. Sí, era una distorsión, ¿no? Porque en el ejemplo, Montserrat, Carlos, necesitan vender su marca. Pero eso tiene que hacer publicidad, muchas veces una publicidad agresiva. Pero teníamos que el límite del gasto era el 2%. Ahora se está eliminando este límite para que pueda haber una mejor inserción de la marca en el mercado. Y eso también va a traer la inversión extranjera, ¿no? Gracias, Andrés. Y sin duda ya la responsabilidad está en manos de la Asamblea. Veamos qué es lo que sucede de aquí en los próximos días. Muchas gracias a todos, amigos, por acompañarnos en este programa Ecuador al Futuro. Hemos conversado con nuestros invitados sobre estos incentivos que se están planteando a la Asamblea Nacional desde el Poder Ejecutivo para poder fortalecer el emprendimiento. Una vez más, agradecemos a Montserrat Santillán, emprendedora propietaria de Better Pet, productos cosméticos para mascotas, Carlos Romero, representante de la Corporación de Investigación y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, y también, lógicamente, a Andrés Ordóñez, director zonal del Servicio de Rentas Internas. A cada uno de ellos, agradecerles una vez más por sus ideas, sus propuestas y sus sugerencias en torno al tema que hemos tratado hoy en Ecuador al Futuro. Les dejamos con Sofía Montoya. Resolver los problemas económicos que tiene nuestro país es una necesidad urgente, no solo para el gobierno que enfrenta problemas de liquidez, sino para la sociedad ecuatoriana que sufre las consecuencias de la crisis con la falta de empleo y la pérdida del poder adquisitivo. Aún hay tiempo para el debate y la propuesta, pues la pelota está en la cancha de la Asamblea Nacional, que tiene la responsabilidad de escuchar una variedad de voces y tomar decisiones que vayan en beneficio de las grandes mayorías. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que este programa haya sido de utilidad para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Ecuador al Futuro vuelve la próxima semana. Hasta pronto.